2 weeks ago, Chuy preached to us about our role as Christians in society, how that we're supposed to submit to the authorities and respect our government. Hace 2 semanas, Shui nos predicó sobre cómo debemos de someternos a nuestros gobernadores y a las autoridades. Last week, Pastor Jesse preached on how that servants were supposed to obey their masters, and how that in our society today, that would be like employees would obey their bosses at work. La semana pasada, Pastor Jesse nos habló sobre cómo los trabajadores deben de obedecer a sus jefes. En ese contexto estaba hablando de amos y siervos, y sobre cómo se deberían de someter las personas a sus amos, ¿no? This evening, we're going to be looking at how that works over into marriage. Y esta semana vamos a ver este pasaje que habla sobre cómo debemos comportarnos dentro del matrimonio. So we're going to look at the role of the wife, and then we'll also look at the role of the husband. Así que vamos a estar viendo el rol de la esposa y también vamos a estar viendo el rol del esposo dentro del matrimonio. The passage here addresses the wife a lot more than it does the husband, El, pa- but don't blame me for that. I didn't write it. el pasaje en Primera de Pedro da más instrucciones hacia las esposas que a los esposos, pero no me culpen porque yo no lo escribí. But we'll try and even it out, and we'll throw rocks at both sides and see who gets hit. Así que vamos a estar siendo vamos a estar hablando de la misma manera para los hombres y para las mujeres, y voy a estar tirando piedras a ver a quién le pega una. I will warn you, this message is not popular in our culture right now. Lo que les quiero advertir es que este tipo de mensajes no son populares en la cultura o en nuestro contexto hoy en día. But let's see what the Word of God has to say about this. Pero vamos a ver lo que la palabra de Dios tiene que decir al respecto de este tema. 1 Peter chapter 3, we'll begin reading in verse 1. Likewise, you wives, be in subjection to your husbands, so that if anyone does not obey the word, he may without the word be won by the conversation of the wives. That when they see your chaste conduct with fear, and whose adorning, don't let it be the outward adorning of braiding of hair, putting on gold, or of apparel, but let it be the hidden person of the heart, so that which that's not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, that is in the sight of God a great price. After this manner in the old time, the holy women who trusted in God adorned themselves, being in subjection to their own husbands, even as Sarah obeyed Abraham, calling him Lord. You are his daughters. You are her daughters as long as you do well and are not afraid. Likewise, husbands, dwell with them according to knowledge, giving honor to the wife as to the weaker vessel, and being heirs together of the grace of life, that your prayers aren't hindered. Dice, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa, y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo interno con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella, si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. Y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso frágil, puesto que es mujer, dándole honor como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas.
The first verse here says that wives are supposed to be in subjection to their husbands. El primer verso aquí dice que las mujeres deben estar sujetas a sus esposos. And that's where all the men say amen. Y ahí es donde todos los hombres dicen amén. We like that verse, don't we? Nos gusta ese verso, ¿no? This verse is written to the women. Este verso está escrito para las mujeres. Just wait a few minutes and I'll tell you what you're supposed to do as a man. Y ahorita vamos a estar viendo qué tenemos que hacer nosotros como hombres. But we need to remember that God made us differently, that He's given us roles different. Lo que debemos de recordar siempre es que Dios nos creó de cierta manera y tenemos un rol diferente cada uno. It doesn't mean that the wife is inferior to the husband, Eso no significa que la mujer es inferior a su marido, but God has made us differently. sino que Dios nos ha creado de diferente manera. We know that God loves everyone the same, Sabemos que Dios nos ama a todos por igual and He's a loving Father. y que Él es un Padre amoroso. So when He gives us these types of instructions, it's for our good. Así que cuando Él da este tipo de instrucciones es para nuestro bien. And these instructions are so that we can have marriages that are godly and also that function well. Y estas instrucciones son para que nuestro matrimonio pueda ser como Dios lo quiere y que también sea beneficioso o de una bendición para el matrimonio. If you talk to people out in the world today, a lot of them will say, this isn't necessary. Si hablamos con personas en el mundo sobre este tema, van a decir, no, es que eso no es necesario. Some people say, well, that was for the culture back then because they viewed the women as like a servant, but in our culture, we don't have to follow these rules. O dicen, no, ese fue en el tiempo antiguo donde las mujeres eran esclavas, vistas como siervas, pero ya no vale esto en nuestra cultura. But we know this is God's word, Pero nosotros sabemos que esto es la palabra de Dios. and it's for all times and for all cultures. Y es para todos los tiempos y para todas las culturas. Whether we like it or not, this is the message for us today. Nos guste o no, este es el mensaje para nosotros el día de hoy. But we need to make it clear that the woman is not inferior to the man. Y debemos de tener claro que la mujer no es inferior al hombre. If we look at 1 Corinthians 11, verse 3, we see that the man is the head of the woman. Así que vamos a Primera de Corintios, capítulo 3, 11. a capítulo 11 en el verso 3. Y estamos viendo aquí que el hombre no está por encima de la mujer. Said, I would have you know that the head of every man is Christ, the head of the woman is the man, and the head of Christ is God. Dice Primera de Corintios 11 en el verso 3, pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. It says there that the man is the head of the woman. Aquí dice que el hombre es la cabeza de la mujer, But it's interesting because it also says that God is the head of Christ. pero es interesante porque aquí dice que Dios es la cabeza de Cristo. And we know that Christ isn't inferior to God, Pero nos queda claro que Cristo no es inferior a Dios. but he did submit himself to the Father. Sin embargo, se sometió a sí mismo al Padre. God the Father had a plan to redeem mankind. Dios Padre tenía un plan para redimir a toda la humanidad. And Jesus, the Son of God, he submitted to the Father. Y Cristo, siendo el Hijo de Dios, se sometió a todo lo que dijo el Padre. Came to the earth and he died for our sins. Vino a la tierra y murió por nuestros pecados. He rose again and he's now at the right hand of the Father. Resucitó y ahora está otra vez a la diestra del Padre. But we know that the Son is not inferior to the Father. Pero sabemos que el Hijo no es inferior al Padre, They have roles they have different roles. sino que como nosotros, ellos tienen un rol diferente. And Christ is the head of the man, and the man is the head of the woman.
Y vemos que Cristo es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer. Let's turn to Ephesians chapter 5. Así que ahora vamos a Efesios capítulo 5, Verse 22. verso 22. Efesios 5, 22. Ephesians 5:22 says, "Wives, submit yourselves to your husbands as to the Lord, because the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the Savior of the body. Therefore, as the church is subject to Christ, so let the wives be to their own husbands in everything." Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo el mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Paul here is saying basically the same thing that Peter says in 1 Peter 3. Aquí podemos ver claramente que Pablo está diciendo básicamente lo mismo que Pedro dijo en su carta. Telling the wife to submit to her husband. Está diciéndole a las esposas que se sometan a sus esposos. And he gives us an example of how the church submits to Christ. Y nos da también un ejemplo de cómo la iglesia se somete a Cristo. We all know that Christ wants what's best for the church. Sabemos que Cristo quiere lo mejor siempre para la iglesia. So it's easy for us to submit to him. Así que para nosotros debería ser sencillo someternos a Él porque Él quiere lo mejor para la iglesia. Unfortunately, sometimes in marriages, the husband doesn't reflect Christ very well. Desafortunadamente en los matrimonios, el esposo no refleja a Cristo como se supone que debería de hacerlo. That makes it a little bit harder to submit to him. Y eso complica un poco que la mujer se quiera someter al esposo. But going back to 1 Peter 3, verse 1, we can see that the wife is supposed to submit to her husband even if he's not a believer. Y en el versículo 1, ahí en 1 de Pedro capítulo 3, nos dice que la mujer se debe de someter al esposo aunque no sea creyente. That speaks of a difficult situation. Y eso complica un poco la situación. It's not easy for a Christian lady to submit to a husband that doesn't believe what she believes. Es difícil cuando una mujer se quiere someter a su esposo, pero su esposo no cree lo que ella cree. But it says that she's supposed to submit to him so that when he sees her conduct, that he will be drawn to Christ. Pero aquí dice que la mujer se debe de someter a su marido porque debido al cambio de conducta y el testimonio de ella, el marido va a notar eso. A lot of times the wife tries to change her husband. Y muchas veces la esposa quiere cambiar al esposo, quiere convertirlo. Tells him what he needs to change and tells him he's not doing what he's supposed to and is constantly nags him. Le dice constantemente lo que tiene que hacer, le dice constantemente en lo que carece de carácter y constantemente le está diciendo en qué debe de mejorar. But here it says that she should draw him without using words. Pero aquí dice que lo atraiga a Cristo sin usar palabras, That he can see the changed life and see Christ reflected in her life. dice que debido al cambio de actitud de la mujer, él va a poder ver a Cristo en ella y poder acercarse a Cristo. So we can see that God's will is for wives to submit to their husbands so that they can be a blessing to them. Y vemos aquí que una de las voluntades de Dios es que la mujer se someta a su marido para que la mujer pueda ser una bendición para su marido. In verse 3, it talks about the outward adorning. Y en el verso 3 nos habla sobre
los adornos, el embellecerse, ¿no? It talks about how that the focus of the woman should not be on braiding her hair, on putting on jewelry, on fancy clothes. Nos habla aquí como la prioridad de la mujer no debería de ser como hacerse el pelo o traer joyas caras o ropa cara de lujo, ¿no? But she should be focused on her relationship with God, on her character, on what's inside. Nos explica que el enfoque de la mujer debería de ser una prioridad que el interno, el cambio de carácter y la relación que ella tiene con Dios. Some people have taken this passage and gone to an extreme and say that women should never wear any jewelry or use any makeup or fix their hair or whatever. Y muchas personas sacan este verso de contexto y lo usan para decir, no, es que la mujer no se puede arreglar, no se puede hacer el cabello y no puede hacerse nada. But it's talking about where the woman's focus is. Pero no es así, lo que este verso nos habla es en dónde está el enfoque de la mujer. There might be a problem if the woman spends more time in front of the mirror than reading God's word and praying. Yo creo que se convierte en un problema cuando la mujer empieza a pasar más tiempo frente al espejo que más tiempo frente a la palabra de Dios. But it's not saying that a woman can ever fix herself up. Pero no, en ningún momento dice que la mujer no se puede arreglar. Eso no lo dice la Biblia. But it's important not to lose your focus on what's the most important. Y recalcar que lo más importante es no perder en dónde tienes el enfoque, en dónde tienes puesta tu mirada. God sees each one of our hearts. Dios lo que mira es lo que hay en nuestros corazones. He's not looking at our outward appearance. Él no mira nuestra apariencia exterior. And so if you really want to please God, make that be your priority. Y si quieres poner a Dios primero, pues haz que Dios sea tu prioridad en todas las cosas. And God needs to be first in your marriage. Y Dios también ocupa ser el primer lugar en tu matrimonio. The good looks, they go away with time. Porque la belleza se va con el tiempo. But if we build our marriages on God, on His words, then our marriage can last a lifetime. Y si basamos nuestro matrimonio en la emoción y no en Dios, pues se va a esfumar, se va a acabar y va a ser complicado el matrimonio. The example that we're given here, it talks about the holy women of the past, or from the biblical times, from what we would call the saints from the past. Y aquí Pedro nos da un ejemplo de otras mujeres que la Biblia llama las mujeres santas que pusieron su confianza en Dios. I would recommend each one of you ladies to study the Bible because there's some great examples of godly women. Y yo a todas las mujeres les quisiera recomendar que estudiaran la Biblia y estudiaran a estas mujeres y sus características, porque son un gran ejemplo para ustedes hoy en día. We can read stories about Sarah, Rebecca, Deborah, Hannah. Podemos leer historias sobre Sara, sobre Rebeca, sobre Débora y las diferentes historias de las mujeres de Dios que había. And Esther, Ruth, there's a lot of good examples there. Recordemos Esther, recordemos Ruth y los buenos ejemplos que siempre hay en la palabra de Dios. It's interesting that Peter uses Sarah as an example here in this passage. Y es interesante que Pedro específicamente usa a Sara como un ejemplo en este pasaje. We know she wasn't a perfect wife for Abraham. Conocemos y sabemos que ella no fue una esposa perfecta para Abraham. She was the one that recommended that he marry, ¿cómo se llama? Hagar. Hagar. Ajá. Ella, And have a child with him because she hadn't been able to have a child. a Sara fue la que le recomendó a Abraham que tuviera un hijo con Hagar, su sierva, para
pues para así que tuviera un hijo Abraham y adelantarse a la promesa de Dios. But in Hebrews 11:11, she's given to us as an example of faith. Pero en Hebreos capítulo 11, en el verso 11, se nos habla y la Biblia marca a Sara como un ejemplo para la fe de las creyentes. It says, through faith, Sarah received strength to conceive seed and was delivered of a child when she was past age, because she judged him faithful who had promised. Verso 11 dice, también por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido. So Sarah was a woman of faith, Vemos que Sara era una mujer de fe but she had great respect for her husband, Abraham. y que tenía un gran respeto para su esposo Abraham. And there's an interesting story from the life of Abraham that God and two angels appeared to Abraham in the form of men. No sé si recuerdan esa historia cuando Dios en forma de hombre se apareció a Abraham con dos ángeles. And Abraham immediately went to his wife and told her, prepare a meal for these men. Y Abraham inmediatamente fue con su esposa Sara y les dijo que preparara comida para estas personas que los habían ido a visitar. She didn't question him. Y ella no lo cuestionó en ningún momento. But it's also interesting that Abraham helped her with the meal. Pero también es interesante que vemos que Abraham le ayudó a cocinar. He went out and butchered a calf and cooked the meat and put that with the food that Sarah was preparing. Vemos que él fue por la casa y todo y preparó la carne para que Sara pudiera cocinar. So we can see how they complemented one another. Podemos ver en ese aspecto cómo ellos se complementaban el uno al otro. Sarah respected and submitted to her husband Abraham, but Abraham also helped meet her needs. Sara vemos como siempre se sometía a su esposo Abraham, pero por otro lado vemos como Abraham siempre le ayudaba a cubrir las necesidades que ella tenía. So now we're going to turn and talk to the men a little bit. Así que ahora nos vamos a voltear y vamos a hablarle a los hombres. Are y'all ready? ¿Están listos? Yo no. In verse 7, it tells husbands to dwell with their wives according to knowledge, to give honor to them as the weaker vessel, and to remember that they're co-heirs of the grace of life with us. En el verso 7 específicamente se habla a los maridos de que seamos comprensivos con las esposas, que consideremos que ellos son frágiles como los vasos, dice aquí, y también nos recuerda que son coherederas de la gracia de la vida. Let's turn back to Ephesians 5. Así que vamos de vuelta a Efesios capítulo 5. We'll start reading in verse 25. Vamos a comenzar desde el verso 25. It says, husbands, love your wives, even as Christ also loves the church and gave himself for it, so that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, so that he might present it to himself a glorious church, without spot or wrinkle or anything like that, that it should be holy and without blemish. So ought men to love their wives as their own bodies. He that loves his wife loves himself. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. You may say, well, my wife doesn't submit to me like she's supposed to. Y podrías decir, no, es que mi mujer no se somete a mí así como debería de hacerlo. Are you loving her like Christ loved the church?
Pero una pregunta, ¿estás amándolo tú a ella como Cristo ama a la iglesia? That's a pretty high standard for us to live up to, Ese es un estándar muy grande que nos podemos comparar a Cristo, because it's a sacrificial love. porque es un amor sacrificial. Jesus loved us when we didn't deserve it. Cristo nos amó a nosotros cuando nosotros no lo merecíamos. He gave his life for us. Él dio su misma vida por nosotros. And it says the husband is supposed to give his life for his wife. Y nos dice aquí que el esposo debe de dar su vida por su esposa. The wife isn't there just to be like a servant to us. La esposa no es para que esté ahí de sirvienta para el esposo. We should view our wives in the same way that Christ views the church. Debemos de recordar que el amor de Dios es igual para las mujeres, así como el amor que Él tiene para la iglesia. That means we should be constantly looking for ways to meet the needs of our wives. Eso significa que constantemente debemos de buscar cómo cumplir esa expectativa que Cristo tiene para nosotros al respecto a cómo tratamos a las esposas. We should take time to listen to our wives. Deberíamos de tomar tiempos para escuchar a nuestras esposas, Ask them what they need. preguntarles qué necesitan, Ask them how we can improve and be better husbands. preguntarles cómo podemos mejorar para ser mejores esposos para ellas. Our role as husbands is to be protectors and provide for our wives. Nuestro rol como esposos es de proteger a nuestra esposa y de proveer para las necesidades de ella también. That includes even when it's not convenient. Eso incluye aun cuando parece que no es conveniente. And I know the typical, you see a lot of times in the TV series and movies, and the husband's just basically a lazy bum. He gets home from work or whatever and never does anything, is on the couch watching TV and expects his wife to do everything for him. Es común que veamos en las películas o en las series actualmente que el esposo llega del trabajo y ya no quiere hacer nada, está ahí de flojo y nomás se sienta a ver la tele y espera que su esposa haga todo por él. That's not God's will for a godly husband. Bueno, eso no es la voluntad de Dios para un esposo. We should be constantly looking for ways to serve our wives. Debemos de buscar constantemente maneras para nosotros poder servir a nuestras esposas. It goes both ways in the marriage. Y va de ambos lados igual en el matrimonio. Both parties should be looking for ways to serve the other. Las dos partes deben de estar constantemente buscando maneras de servirse el uno al otro. And here in Ephesians 5 and verse 28, we see that men should love their wives even as their own bodies. Ahí mismo en Efesios, en el capítulo 5 en el que estábamos, en el verso 28, dice: así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. We're good at making sure that we meet our own personal needs. Debemos de ver si nosotros cumplimos nuestras propias expectativas, But we should also be focused on meeting the needs of our wives. pero también debemos de ver si cumplimos las expectativas de nuestras esposas. We need to remember that our wives are the weaker vessel. Debemos de siempre recordar que las esposas son como un vaso frágil. That doesn't mean they're worth any less or they're inferior, but they are different from us. Eso no significa que ellas son inferiores o que son menos que los hombres, sino que simplemente son diferentes. It can be easy for us to hurt them with our words. Podría ser fácil para el hombre lastimar a su esposa con las palabras. It's easier for her to have her feelings hurt. Es fácil para ellas que sus sentimientos se lastimen.
And sometimes we don't think about how our words make them feel. Y muchas veces o nunca pensamos cómo nuestras palabras las pueden hacer sentir a ellas. But that's part of looking at them as a weaker vessel. Y debemos de siempre recordar y verlas como vaso frágil. But God's made us to complement one another. Por eso Dios nos hizo para complementarnos el uno al otro. We fit together. Mm, Estamos o calificamos o cuando estamos juntos somos diferentes, no sé cómo traducirlo. We fit together. Mm, sí, encajamos juntos porque somos diferentes y podemos encajar juntos. Gracias, pastor. That's why the modern idea that families can be made up of, can have two dads or two moms, it doesn't work. Por eso es que las ideas modernas de que se puede hacer familia con dos hombres o con dos mujeres, pues no es verdad. God made each one differently and with different roles. Dios hizo a la mujer diferente y al hombre diferente y cada uno tiene su propio rol. And we can see that Satan is attacking the family. Y podemos ver cómo Satanás constantemente ataca a la familia. Because if the families are weak and falling apart, then we'll have weak churches, and also our society will collapse. Porque si nuestras familias son débiles y no siguen el diseño de Dios, la iglesia se vuelve débil también y la sociedad tiene más peso que lo que dice la palabra de Dios. That's why we can see today there's so much talk about men can become women and women become men, and you can be whatever you feel like, whatever you identify as. Y ahora es muy común que miremos que un hombre si se siente mujer, pues puede ser mujer, o si una mujer se siente hombre, pues puede ser hombre y puede ser lo que uno sienta ser. I saw in the news not too long ago a group in starts a family in Canada. It's not a family. It's a group of 3 men that are married, and then they adopted a daughter. Estaba viendo en un artículo cómo en Canadá no hace mucho hubo un matrimonio de 3 hombres y esos 3 hombres adoptaron a una hija pequeña. You can imagine what kind of life that little girl's going to grow up with in the confusion. Imagina cómo va a crecer esa pobre niña en ese contexto, va a crecer en medio de confusión. But whenever we as Christians preach the truth and teach what we read here this evening, how that the marriage is supposed to work, then we're called intolerant and bigots and misogynists and all kinds of things. Y ahora si nosotros nos paramos y queremos a las demás personas enseñarles lo que dice el texto que estudiamos hoy en día, no nos van a entender, nos va a llamar misóginos, machistas, ignorantes. ¿Por qué? Porque no lo van a entender. That's part of Satan's plan, is he wants to destroy the families. Y eso es un plan de Satanás, que él lo que quiere es destruir el diseño de Dios, que es la familia. Whether it's machismo or feminismo, there's many different tactics that Satan uses to attack the family. Y hay diferentes tácticas que puede usar Satanás, el machismo, el feminismo, para distorsionar el plan y el diseño original de Dios, que es la familia. But what God tells us here in this passage, it's for our good. Pero lo que Dios nos quiere dar aquí con este pasaje es para nuestro beneficio. God designed the family. Dios diseñó la familia. So what he tells us is this is the best design for a family, and it's the only way a family will work properly. Así que si creemos en la palabra de Dios, vemos que este es el mejor diseño para la familia y es el único diseño que hay para la familia. So I would just like to encourage men, love your wives, serve them, look out for their needs, and be the man that God wants you to be. Así que ahora les quiero nomás decir que hombres amen a sus esposas, busquen maneras de servirles y sean el esposo que
que pueda cumplir las expectativas de ellas y de Dios. And I would say to the ladies, Y a las Be- mujeres, be good wives, submit to your husband, do your best to be a blessing and to be a good helpmeet to him. para las mujeres que sean buenas mujeres, que se sometan a su marido y que traten de ser una bendición para su marido. Let's pray. Así que Aarón va a estar orando. Heavenly Father, we thank you this evening for this passage that you allowed us to read from your word. We thank you for these instructions.